Buen día, nos encontramos nuevamente en clases de este diplomado de gestión pública en el módulo 1 y hoy día continuamos revisando y tenemos la tercera y última clase de tema relacionado con políticas públicas. Vamos a revisar en primer lugar todos los enfoques relacionados con política pública, en el análisis de las políticas públicas en particular, para poder sintetizar lo que ya vimos y terminar el tema, considerando que en primera instancia revisamos conceptos generales, ¿verdad? En la segunda vimos lo relativo al ciclo de las políticas públicas, principalmente lo que tiene que ver con su elaboración e implementación. Y como les digo, hoy día cerraremos en lo que tiene que ver con los enfoques de análisis. Antes de revisar en particular los enfoques que vamos a estudiar, también decir que la literatura presenta diferentes formas de estudiar las políticas públicas, los enfoques en base a diferentes criterios de análisis, en base a la metodología, en base a su implementación, en base al ciclo de las políticas públicas, en base como a la ciencia y en base también a las diferentes disciplinas que las estudian, en un montón de clasificaciones de enfoques. Hoy día vamos a revisar los enfoques de análisis desde el punto de vista teórico de las políticas públicas para llegar a su elaboración y principalmente su formulación, como lo vimos en la clase pasada. Y en los modelos de análisis de las políticas públicas, antes de entrar a los enfoques en particular, se divide en dos grandes modelos. Uno tiene que ver o corrientes de pensamiento, con las corrientes racionalistas, ¿cierto? Que, como todo, como indica su nombre, considera la razón como fuente principal y única base del conocimiento humano. Y en el caso de las políticas públicas, intentan imprimir en la política pública un proceso de construcción de opciones basados en el análisis racional, prácticamente en el método científico. En estas corrientes que vamos a ver más adelante, los procesos de formación de política pública pueden ser desarrollados de acuerdo a protocolos que hacen que el tomador de decisiones de política pública eh, encuentre opciones socialmente deficientes basados más bien en la economía, en el análisis económico, en la eficiencia de la política pública. No obstante, estos modelos han sido bastante criticados y han tenido que ir teniendo otros modelos de análisis que puedan confrontar también esta forma de analizar las políticas públicas, ya que se empieza a reconocer que la elección social que se refleja en una política pública presenta una racionalidad muy distinta a lo económico o al método. Sobre todo en sociedades cambiantes ya empiezan a surgir las corrientes no racionalistas que más bien ven a las políticas públicas como portadoras de visiones de mundo, donde entra en juego ya la institucionalidad, la estructura de gobierno, donde no puede solamente reducirse a lo económico o ver a las políticas de Estado o el accionar del Estado o de un gobierno en particular alejado de la interacción con la sociedad, y ahí empiezan allá a generarse otras corrientes que toman en cuenta otras variables que son más bien sociales, más allá de lo económico. Bueno, luego de revisar estos dos grandes modelos de análisis de las políticas públicas, revisaremos cómo se estructuran estos enfoques basados en esos modelos. Y estos enfoques se organizan en tres grandes tipos. El enfoque racional, que vimos recientemente, ¿cierto? Que lo revisaremos en profundidad y que se basa en el uso de la razón para la toma de decisiones en política pública y principalmente en criterios económicos. Es reductivo, se reduce a criterios económicos, fue por mucho tiempo el modelo imperante en lo que es la toma de decisiones en la política pública. Luego viene el enfoque más bien cognitivo, que se divide en otras grandes líneas que veremos más adelante, que ve las políticas públicas, como decíamos, como un conjunto de creencias relacionadas como portadoras de visiones de mundo. Estudia la política pública como si esta cumple un rol de referencia de este sistema de creencias que va guiando las conductas públicas, como veremos más adelante. Y finalmente tenemos el enfoque que está asociado a las estructuras de gobierno. Aquí en esta estructura juega un rol relevante
lo que tiene que ver con las redes de política, con las instituciones propiamente tal, y también con la gobernanza y la relación de la política pública y el gobierno que las implementa con la sociedad en la que son implementadas. Usaremos, tal como señalamos, el enfoque racional que entiende la valoración de la política pública por los resultados. Solamente enfocar resultados como producto de las economías de la decisión generada por la introducción de aplicativos científicos en la toma de decisiones. Y aquí se distingue en tres elementos: el insumo, que es el problema que da origen a la política pública, el resultado de la política pública, el coeficiente o no, y la evaluación que también se hace con criterios económicos. Aquí uno de los principales gestores de enfoque racional en políticas públicas es Laswell. Para él, el problema de la política pública radicaba en la ineficiencia de los asuntos públicos, la carencia de decisiones racionalizadas. Por eso, el único enfoque posible que él ve y que se asocia a este enfoque es el enfoque racional basado solo en criterios económicos. El análisis de políticas orientado a los problemas sociales en cuales interviene el gobierno y a la mejora de su proceso de solución. Para ello, había que usar estos criterios económicos, porque él ve este como el único objetivo de las políticas públicas, que éstas sean eficientes resolviendo problemas, sin considerar todas las otras variables del entorno que sí la consideran los otros enfoques. El enfoque racional también nos ofrece dos alternativas que son la teoría de la elección pública o public trust y la del análisis institucional. Esta primera, la public trust, también es conocida como la teoría de la escogencia pública, y es bien interesante porque si bien siendo racional sigue basándose en criterios economicistas, también incorpora fuertemente a su análisis el tema de los actores que intervienen en la política pública. ¿Y qué postula esta teoría? Esta teoría señala que los actores políticos, al igual que los actores económicos, actúan racionalmente con el objetivo de satisfacer sus intereses personales y maximizar su utilidad en este proceso de creación de políticas públicas. Esta suposición lleva a los autores de esta corriente a postular que toda la producción de política pública es una interacción entre ciudadanos votantes y que están interesados en la mayor cantidad de bienes, de obtener la mayor cantidad de bienes públicos al menor costo posible, o sea, pagando pocos impuestos, y están los actores políticos que intentan proveer estos bienes para adquirir mayor poder y mayor prestigio. Por supuesto que el resultado de esta interacción en los términos que se plantean es bastante negativo. Termina con políticas públicas que están demasiado politizadas, ¿cierto? Que perjudican el interés público y que por supuesto va perdiendo el sentido de que la política pública está orientada a satisfacer el bien común. En el mismo enfoque racional tenemos la teoría del análisis institucional y desarrollo, o IAD, que tiene como unidad de conceptual la arena de acción, que postula que este es el espacio social donde los individuos interactúan, intercambian bienes y servicios, resuelven problemas, se dominan unos a otros o rodean una situación y unos actores dentro de dicho escenario. En este sentido, ¿qué son las políticas públicas? Son arreglos institucionales que permiten, posibilitan, piden, requieren o prohíben acciones por parte de los ciudadanos. En el fondo es una negociación pública asociada a la administración de bienes comunes. Es la configuración de la acción colectiva asociada a esos bienes comunes en la teoría del análisis institucional. Y comenzando con los enfoques no racionales, tenemos en primer lugar los enfoques cognitivos, que está estructurado en enfoques cognitivos probablemente tal, sin apellido, los enfoques argumentativos, cognitivo-argumentativo y el enfoque cognitivo de coaliciones. Los enfoques cognitivos parten de la política pública que consideran nuevos elementos de análisis para estudiarla. Ve la política pública y el discurso público como algo que está interconectado. Concibe la política pública como un elemento de persuasión y que tienen también un rol importante las ideas y las personas que llevan esta idea de los grupos dentro de las políticas públicas. El enfoque cognitivo concibe la política pública como portadores de visiones de mundo,
considera la política pública como un conjunto de creencias, como vemos acá, que relacionadas de forma normativa intervienen en el dominio de la política, actuando como un referencial, constituyendo, como decíamos anteriormente, un sistema de creencias que va siendo una guía de las políticas públicas. Bueno, y continuando con el enfoque argumentativo, vamos a revisar el enfoque argumentativo cognitivo, que plantea que el proceso de construcción de una política pública y además de la toma de decisiones en torno a ella está más cerca de la deliberación, de la reflexión en torno a los pros y los contras de aplicarlo o no, que a la construcción científica de la misma, alejándose por supuesto claramente así de los modelos racionales. Y en segundo lugar, hace una analogía, por eso tiene el nombre de argumentativo, en que las políticas públicas pueden entenderse desde un enfoque argumentativo porque, al igual que los argumentos, ellas son el resultado de la necesidad de plantear un orden, un plan de acción, que es lo que termina siendo la política pública, y también de organizar el mundo del quehacer gubernamental con el objetivo de enfrentar una situación socialmente relevante, con el objetivo de dar solución a una situación que afecta a la sociedad. También dentro del enfoque cognitivo, se encuentra el enfoque de las coaliciones, también es conocido como el enfoque de las coaliciones defensoras. ¿Y qué plantea este enfoque? Plantea que la formulación de políticas públicas se produce en sus sistemas de políticas y que esto se ven afectados por comportamientos tanto políticos como socioeconómicos. Dentro de este enfoque, uno de estos subsistemas o dominio de políticas se entiende como el conjunto de actores, que pueden ser públicos o privados, que presentan un elevado interés en una temática específica y que por lo tanto están comprometidos con un tema, con una política pública en particular, teniendo la capacidad también para incidir en la formulación de esa política y empujar la formulación de una política. ¿Y qué entiende como esta coalición, como la llamada coalición defensora? Es el grupo de actores con creencias comunes que van a soportar la idea de política y que en el fondo le dan el sustento social a esa política. Muchas veces como que se piensa que la teoría de coaliciones defensoras, al esforzar sus esfuerzos analíticos a la estructura del gobierno que está a cargo de esa política pública, no sería un enfoque cognitivo, sería un enfoque alejado como de esta área. Pero, ¿por qué se considera cognitivo? Porque lo que da soporte y cohesión a la coalición es el conjunto de valores, creencias, ideas sobre la política que comparten los actores, que es lo que señalábamos que era la base de lo que son los enfoques cognitivos dentro del análisis de las políticas públicas, ¿cierto? El tema del sistema de ideas. Bueno, y el último enfoque que nos planteamos acá revisar es el enfoque de estructura de gobierno, que me atrevería a decir que es uno de los enfoques que más adherimos o más nos acercamos quienes trabajamos o nos relacionamos de alguna manera con lo público, con el Estado, con funciones de gobierno, ¿verdad? Este enfoque centra su atención, centra su análisis más bien en lo que es la estructura de gobierno, porque finalmente concibe que más allá del plan de acción, de las ideas que dan forma a la política pública, al proceso de elaboración, es importante la estructura organizacional, institucional, de cada gobierno que va a ser requerida para materializar una u otra de las políticas, que también son un factor, como vimos anteriormente, de éxito o fracaso de una política pública. Y también toma en cuenta no tan solo la estructura de gobierno, sino cómo ésta se relaciona con los beneficiarios, con la sociedad, con quienes van a ser eh, finalmente a quienes llega esta política pública. En el fondo, el modo como se estructuran los costos y beneficios lo concibe como que ya no puede ser considerar como actor único o dominante al gobierno, sino que también es el resultado de la deliberación conjunta, de la interacción, de la interdependencia, de la cogestión, como vimos anteriormente, de la corresponsabilidad, que hoy día es un término que se asocia mucho a lo que tiene que ver con la participación ciudadana activa, ¿verdad? De el gobierno con la sociedad civil, entendiendo que una política pública en este sentido es la que viene a resolver problemas de interés común, problemas que nacen de una sociedad. Por eso este enfoque estructura de gobierno pone énfasis tanto en la institucionalidad como en la relación de esta institucionalidad gubernamental con la sociedad civil.
después de haber analizado estos enfoques, estos modelos de análisis, nos vemos, más allá del tema del racionalismo, del no racionalismo, nos vemos que finalmente nos encontramos con dos posturas bastante contrapuestas en estos enfoques y en la forma de analizar y de revisar las políticas públicas. Un enfoque tradicional, ¿cierto? Una postura más tradicional en la cual hay un uso excesivo de la racionalidad funcional para tomar decisiones en políticas públicas, un excesivo y casi sesgado uso de criterios económicos para ello, que en mi opinión no son los únicos que deberían estar en cuenta y que por muchos años fueron los predominantes dentro del análisis de las políticas públicas. Yendo a la práctica, estas cuestiones que parecen tan teóricas, más allá de todo lo que podemos haber analizado desde el punto de vista de la academia, uno se da cuenta que el enfoque economicista finalmente es el que termina siendo muy nocivo en la política pública cuando solamente se ve, digamos, como el caballo que se pone, digamos, se tapa los lados para no ver el resto y termina siendo políticas públicas que no siempre pueden llegar con soluciones a la comunidad. No sé si ustedes recuerdan cuando estaba como centrado el análisis de todos los proyectos a este tipo de criterios y no había otra forma de poder resolverlos, evaluarlos. Finalmente, por ejemplo, cuando se medía el TMDA en una calle, en un camino, finalmente si la cantidad de autos que pasaban por una cantidad de horas diarias en una fórmula que estaba ahí predeterminada, finalmente la calle no se pavimentaba y se priorizaban otras que sí los indicadores señalados para evaluar daban o no daban y finalmente quien terminaba siendo perjudicado a la gente. Ahora hay mucho más instrumentos dentro de las políticas públicas, instrumentos de focalización, lo mismo que ustedes conocen seguramente, que tiene que ver con esto de las zonas de rezago, las zonas aisladas, los planes de convergencia, que asumen estas posturas críticas más bien no tradicionales y que usan los argumentos y la reflexión y la deliberación de otros criterios que no son necesariamente los económicos para construir políticas públicas y que en el fondo también toman aspectos sociales y también están mucho más abiertos, si bien siempre desde un punto de vista técnico, ¿cierto?, a poder resolver problemas y poder solucionar las demandas ciudadanas. Así que espero que esta clase les haya servido. Espero que estas 3 clases de políticas públicas también sean un insumo para los temas que vienen después dentro del diplomado y agradecer también su atención y que nos vemos o nos escuchamos más bien en la última sección de este módulo que tiene que ver con descentralización. Muchas gracias.